Pero muy buenos días, bienvenidos. Arrancan estos 30 minutitos que nos tomamos cada día para pensar en nosotros, en nuestro bienestar, en nuestra salud. Para eso es tan importante, sobre todo ahora, en esta etapa donde hay mucha circulación viral, recordar usar el barbijo. Sí, ese barbijo que es salvador, que es nuestro aliado, que nos acompaña y nos evita contagiar y contagiarnos. Tan importante como higienizarte las manos cuando llegás a casa, cuando llegás del trabajo, cuando llegás de afuera, no importa dónde entres, lavate las manos. Y si hay ventanas, abrilas, trata de siempre ventilar, que circule el aire también, es una manera sumamente importante. La circulación cruzada de aire en un lugar cerrado es fundamental, ni hablar de la importancia de seguir manteniendo distancia. Sí, es importante usar el barbijo, mantener 2 metros de distancia. No pasó de moda porque la pandemia todavía está entre nosotros. Y les decía que esto es importante, ¿no? Porque uno lo olvida, obvio, en lo cotidiano. Y en la necesidad también de sentir esto de bueno, ya superamos esta instancia que nos ha hecho tanto daño en lo emocional, en lo físico, pero realmente la noticia que esperamos todos no ha llegado. Por el momento seguimos en pandemia, hay que seguir cuidándose. Hay en algunas zonas un rebrote y hay una circulación además del virus de la influenza que se suma en la cuestión estacional. Así que tenemos que estar muy atentos y cuidarnos, es lo más importante, es la herramienta que tenemos a nuestro alcance. @en Casa Salud OK es nuestra red social, nos podés seguir, en @niparatore te contesto, llegan siempre muchas sugerencias que para nosotros son primordiales, porque acá estamos brindando un servicio. Esta es la pantalla de la televisión pública argentina y el rol que tenemos es justamente eso, acercar servicio, preguntas, respuestas, necesidades concretas sobre la salud pública y la salud que es un derecho de todos y todas. Está con nosotros un gran y querido amigo que nos ayuda sobre todo a trabajar esto que tiene que ver con uno de los pilares fundamentales del bienestar y es el movimiento, la actividad física. Y si hablo de esto, el sinónimo es su nombre y su apellido, cortos ambos, súper recordables. Justo Aon, que siempre está con nosotros en este trascendental camino de poder mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cómo estás? Buenos días, Nati. Mirá si dará servicio al programa. Te escuchaba hablar y pensaba en toda la gente de todo el país que nos escribe y nos dice que hacen los ejercicios y nos piden algún consejo, cómo se extiende más allá del programa, ¿no? La importancia de hacer actividad física como la primera barrera de la prevención, te diría. Nuestro botiquín, cuando siempre pensamos históricamente en la salud, viste que en los cajones de las casas siempre había un cajón o una caja con medicamentos. Todo eso lo podemos evitar si tenemos un botiquín simbólico, que es el botiquín del movimiento, de estas herramientas que vos nos traes siempre, que son justamente la del ejercicio físico. Mira, justo hoy te voy a preguntar de algo que preparaste con la producción que me parece fundamental y desconocemos mucho de la importancia de fortalecer la parte media del cuerpo, ¿no? Siempre hablamos ya de la parte de las piernas, de las contracturas de la espalda, pero la parte media, ¿qué rol cumple en nuestra salud y en nuestra vitalidad? Correcto, Nati, mirá qué importante lo que preguntás. Por esa razón trajimos unos poquitos ejercicios, pero para desarrollar un gran concepto, porque si no terminamos por ahí pasando muchísima cantidad de ejercitación, lo cual no es malo, pero se queda la fundamentación a lo mejor un poco retrasada. Entonces lo importante es demostrar conceptos claros en pocos ejercicios. Siempre agradecemos a los profesores Pablo Romernissin y Marco Davicino de Médanos, en Bahía Blanca, que son nuestros colaboradores habituales en hacer los videos demostrativos para el programa. Son excelentes ejecutantes y modelos técnicos. La zona media anterior del cuerpo siempre se la definió como los abdominales, pero es equivocado. La zona media del cuerpo es aquella que va entre la nuez de Adán con nuestra garganta y los tobillos. Todo eso es la zona media anterior. ¿Qué función cumple? Estar fuerte para proteger a la columna vertebral. Número 1, lo primero que hace la zona media anterior es proteger la columna vertebral. Es fundamental, además, para la transferencia de fuerzas. Por esa razón tiene que estar fuerte y resistente a lo largo de todo el día. ¿Cuál es el enemigo, Nati, de esta situación? A ver. Estar todo el día siempre hay un demasiado enemigo, sentados. El enemigo número 1 de la función. El enemigo número 1 de la función es la posición de sentado. Nuestros trabajos generalmente nos hacen estar sentados la mayor parte del día y cuando estamos sentados, fíjate, todos los músculos de adelante se acortan y se debilitan. El pectoral, los abdominales, el psoas y todos los de atrás se alargan y se debilitan. Por esa razón, esta progresión de ejercicios
que se puede suponer que son para pectorales, no son para pectorales, son para la zona media anterior. Esto es, los pectorales, los abdominales y el psoas ilíaco, músculo principal para abrir la cadera. Entonces, estás entrenando lo invisible, porque estás entrenando lo que no ves que también está pasando ahí. ¿Por qué vemos progresiones hechas sobre el suelo, rotando, con una mano en un step, con una mano en una pelota? Porque se aumenta la dificultad del ejercicio a medida que se hace fácil. ¿Y cómo lo aumentás? Claro. Dándole asimetría, poniéndolo inestable, agregándole una rotación, como vemos al profesor Pablo acá en este ejemplo. Entonces, pasás de lo que sería una escalera de progresiones, de esa famosa plancha, que es un ejercicio básico para empezar a darle fuerza a esa parte del cuerpo, pero a medida que se fortalece hay que empezar a darle más intensidad, más volumen y más carga. Esto con el propio peso corporal se hace rotando el cuerpo, agregando un step, agregando una pelota. ¿Son para todo el mundo? No. Los abuelos empiezan contra la pared, pero hacen un trabajo por plano inclinado de una progresión facilitada y adecuada. Se puede usar no un solo banco, los abuelos, se puede ¿no? usar... Claro, eso te iba a decir, otras herramientas, porque en realidad hay gente de cualquier edad que nunca ha hecho actividad física, que entiende que es necesario y que bueno, que tiene que empezar lo que vos decías antes, la palabra clave, la progresión, la transformación de a poco. Exacto. Y digo los abuelos ¿por qué? Porque las personas adultas mayores generalmente son las más débiles muscularmente por el paso del tiempo y al ser un ejercicio que sobre los dos brazos vos tenés que levantar el 70% de tu peso corporal, es un ejercicio muy duro para la gente adulta y también para la gente que tiene sobrepeso, porque te tira a levantar tu propio peso contra la gravedad en este caso. Por esa razón lo hacemos en planos inclinados. Y si no se puede hacer así porque hay lesiones en la muñeca, en los codos, en los hombros, y la persona te dice, yo no lo puedo hacer. Ok, agarramos unas bandas elásticas y empujamos de pie. Pero yo tengo que resistir con la zona media esa debilidad que me haría irme para atrás, que me haría no poder tener la fuerza óptima que yo necesito en esa parte tan importante del cuerpo. Fíjate vos, y las acá tres hay una, áreas clave. Acá hay una... Sí, te escucho. Las tres áreas clave, me decías. En la prevención de lesiones del cuerpo humano son el hombro, la columna y la cadera. La zona media anterior cruza todas estas áreas clave y las fortalece desde la zona media anterior para que sea la primera barrera antes de llegar a la espalda. Una vez que llegó a la espalda es tarde, ya en la espalda está la lesión. La defensa de la espalda es la parte de adelante. La defensa de los soldados que están ahí, ¿viste? Bien decías, proteger la columna vertebral es la principal causa y motivo de este tipo de ejercicios. Exacto. Y yo te hago otra pregunta, porque a veces el sedentarismo ha sido algo que vino con la vida moderna, y bueno, hay mucha gente que por supuesto ha dedicado su existencia a otras prioridades, olvidando que la prioridad número uno es nuestra salud, ¿no? Y es entendible, nadie va a emitir juicio de valor. Lo que digo es, en esta etapa en la que pasan muchas cosas negativas, lo único bueno es que estamos tomando conciencia de que lo que hagamos hoy va a impactar en nuestro futuro inmediato y en nuestro futuro lejano. Es decir, una persona de 40, 45, 50 años, todo lo que haga hoy para fortalecer esos músculos y proteger esa columna va a rendir en beneficios en su futura adultez o cuando esté, por supuesto, en otra etapa. Absolutamente, Nati. Entrenar cada día, hacer ejercicio cada día es un depósito en una caja de ahorro para la jubilación del cuerpo, que después va a rendir a lo largo de toda la vida. Cada ejercicio, cada serie, cada repetición es una oportunidad de ahorrar estado físico, de mejorar, de tener mejor salud y de mantenerte lejos de los medicamentos y de los médicos y de los hospitales, porque la persona con buena salud no se enferma nunca y no necesita tanto recurrir a los servicios de salud que ya vienen a ser reactivos, no son preventivos. Preventivos son estos trabajos que te hacen no enfermarte y no tener lesiones. Vos decís, te hacen no enfermar, y a veces en casa quizás, yo siempre trato, viste, de ponerme en el lugar del otro y de decir, ¿por qué justo me dice que hacer actividad física evita que yo me enferme? Entiendo que me fortalezcan los músculos, pero ¿por qué vos ratificás que si uno tiene su cuerpo en movimiento, está más fuerte y evita enfermar o tener dificultades en su salud? Excelente pregunta, Nati. El ejercicio físico, por todos los procesos hormonales que produce, eleva el sistema inmunológico de una manera, pero te diría,
sobrenatural prácticamente. Hoy con tener la flora intestinal debidamente alimentada por los lactobacilos de los yogures de kefir, de los yogures caseros, más el ejercicio físico, se ha demostrado que incluso es la primera barrera contra el coronavirus, mantener el sistema inmunológico alto. Y para tener un sistema inmunológico alto hay que nutrirse bien, tomar nuestras vitaminas y hacer nuestro ejercicio diario. Son las 3 patas de la mesa. No hay dudas. Y si no hice nada, justo, yo quiero que quede claro esto y que seamos eficaces en nuestro objetivo, que siempre es educar en salud, prevenir en salud. No hago nada, estoy en casa, estoy llena de frustraciones, estoy lleno de dificultades y sé que tengo que pasar esa frontera. ¿Por dónde arranco? Justo te escucho y digo, la verdad es que quiero entrar en esa sintonía, me cuesta. ¿Cuál es ese primer paso que recomendás? La realidad es que la gente nunca encuentra a mano quien la ayude y quien le eche un cable en estos casos, ¿no? El programa es una excelente herramienta para despertar conciencia, para tener la inquietud, por lo menos, porque ¿cuál es la frustración de la gente? Cuando va a un gimnasio, no le preguntan, no le dan atención, o le manda un mensaje a un profesor que le recomendaron y el profesor no contesta el mensaje porque está ocupado. Entonces la gente dice, nadie me ayuda, entonces no hago nada. Y la realidad es que vos tenés centros polideportivos en todas las comunas, donde hay natación, hay aquagym, hay gimnasias en los parques, en las plazas. Todas las municipalidades del país han desarrollado programas de actividad física gratuitos. Sí. Solo hay que vencer esa timidez, esa falta de voluntad, ese pudor, echar mano de un familiar que nos ayude a ir. Y si no queremos ir a esas clases colectivas, empezamos por salir a caminar, sentarnos y levantarnos de la silla, probar con estas progresiones diarias, no siempre decimos subir escaleras, caminar más cuadras. Lamentablemente, mientras te lo digo, lo descreo, porque las recetas no funcionan y no tendríamos el 54% de los argentinos con sobrepeso, con sedentarismo, factores de riesgo, síndrome metabólico y enfermedades asociadas. Si la gente hiciera el ejercicio diario que hay que hacer, la realidad es que el cuerpo, como te lo dije una vez, no está hecho para hacer ejercicio. El cerebro piensa en sentarse a ver televisión, no piensa en comer algo rico. Tenemos el cerebro que no piensa esa batalla. Hay que estar consciente que el enemigo... Y la podemos ganar. Claro. Exacto, el cerebro solo pide grasa y azúcar. Si le das grasa y azúcar, fíjate la mamadera de los bebés. Llora, vos le pones el tete con azúcar o le pones agua y pones azúcar a la leche, grasa, azúcar, helado y se acabó el problema. El cerebro se calma. Estamos configurados con eso y hay que tratar de salir de ese circuito desde el plano consciente, sin duda. Justo a mira, no quiero dejar esta charla sin decirle a la gente que te puede seguir en las redes. @JustoAon. Vos escuchaste todo lo que te dijo, no solamente lo que dice, sino lo que hace. Seguilo en estas redes sociales que son de súper confianza, @JustoAon. Te mando un beso. Espera, y antes te saco de tu tema. ¿Lavás el huevo antes de ponerlo en la heladera? ¿Lavás el huevo antes de ponerlo en la heladera, Gastón? ¿O lo pones buena directo? pregunta. No, generalmente lo guardamos. Te saqué de tu eje. Muy bien. ¿Cómo viene? Voy a quedar atento al programa, a ver cómo se adivina. Vamos a ver ahora. Te invito a vos y a la gente en casa a que las cazabacterias nos saquen de la duda. ¿Hay que lavar el huevo antes de ponerlo en la heladera? Chau, Justo, gracias. ¿Lavamos o no lavamos el huevo para ponerlo en la heladera? En rigor no corresponde lavarlo. Si vos lo lavás, vas a eliminar una capa protectora. Cuando la gallina pone el huevo, hay una película que justamente se adhiere a la superficie y sella los poros que tiene la cáscara. De esa manera se limita el ingreso de microorganismos al interior. Es importante que el huevo se mantenga fresco porque además la parte más nutritiva es la yema. Cuando vos cascás el huevo vas a ver unas películas, una estructura blanquecina que es la que sostiene la yema bien en el centro y queda rodeada por la clara, que es inhóspita para que cualquier microorganismo que ingrese desarrolle. Si el huevo envejece, esas estructuras que se llaman chalazas se aflojan, la yema se empieza a mover y toma contacto con la cáscara y por lo tanto un microorganismo que ingresa va a poder desarrollar fácilmente. Entonces, no lo laves y consumílos en un periodo corto de tiempo. ¿Cómo te das cuenta si está fresco o no está fresco ese huevo? Una manera muy sencilla, si vos tenés dudas porque no te acordás cuánto hace que lo compraste y se te mezclaron los nuevos con los viejos, es colocarlo en un recipiente con agua.
Se va al fondo, quiere decir que está fresco. Cuando empieza a pararse y a flotar, es porque la cámara de aire que está en su interior, en el extremo romo, se va haciendo cada vez más grande y por lo tanto vas a ver que flota. Ese huevo ya está envejecido. También lo podemos ver cuando lo cascamos al huevo. La yema bien globosa, íntegra, no se rompe. Cuando se rompe quiere decir que esta membrana se ha debilitado y por eso se te mezcla la clara con la yema. Fíjense cómo la clara hay una parte más densa que rodea a la yema, no se aleja. Y hay una parte menos densa que es característica. Cuando el huevo envejece, ambas porciones se entremezclan y toda la clara es muy líquida. Yo miro, y me imagino que en casa también, tan atenta a nuestras queridas casas bacterias, porque fíjense que cositas bien sencillas y domésticas tienen que ver con preservar nuestra salud. Así que siempre les recomiendo que la sigan en sus redes sociales, @casabacterias, van a encontrar esa y mucha más info. Ahora, volvemos a un tema que a lo mejor no lo escuchaste en muchos lugares, pero que te pasa, que lo sentís en tu cuerpo o lo ves en algún ser querido que tuvo COVID. Estamos en contacto ya con Gustavo Seblever, a ver si lo dije bien. Gustavo, ¿cómo te va? Nati Paratori acá, bienvenido, un placer. Hola, buen día, perfecto lo dijiste. Bueno, muy bien. Gustavo es director de docencia e investigación de un instituto que queremos muchísimo, como lo es el PLENI, que tanto aporte hacen a la salud de todos los argentinos y argentinas. Y en este caso, la pregunta que te voy a hacer tiene que ver con una publicación que se evidenció hace pocos días en la revista científica Nature, que en realidad lo que hace es plantear un disparador, ¿no, Gustavo? En este caso de cómo es que se producen, si es que se producen algunos efectos del COVID en nuestro cerebro. ¿Hay noticias de esto? Sabemos que hay muchos estudios. ¿Qué información tenés? Está muy bien lo que decís vos de disparador, me parece una excelente definición de lo que abre este estudio. Por un lado, todos sabemos desde la clínica que algunos pacientes que tuvieron COVID tienen lo que ellos llaman neblina cerebral, o sea, dificultades en la concentración, en las capacidades cognitivas, un poco menos en la memoria, y esto es lo que se llama a veces también COVID largo, long COVID. Por el otro lado aparece este estudio que vos mencionabas, que es un estudio muy interesante, pero que no está diseñado para contestar esta pregunta. En el Reino Unido hay un biobanco, digamos, un banco de material biológico de 500.000 de personas. Entonces ellos tomaron de ese banco resonancias magnéticas hechas con un tiempo de separación en gente que no tenía COVID en la primera y sí tuvo COVID en el transcurso hasta que se hizo la segunda resonancia, comparado con otro grupo de gente que no tuvo COVID entre la primera y la segunda. O sea que es un buen modelo, pero no estaba diseñado para eso. Y lo que encontraron era que había una disminución de la sustancia gris, o sea, la parte donde están las neuronas, en las áreas cerebrales vinculadas al olfato y al sentido del olfato. Esto era obvio y fácil de esperar porque estos pacientes, como se sabe, sobre todo con las primeras cepas, tenían alteraciones clínicas, que la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. ¿Qué nos dice este estudio? Que el COVID causa algún efecto en el cerebro. ¿Qué no nos dice este estudio? Si este efecto es prolongado, es permanente, es reversible y si además tiene otras alteraciones en la memoria o en las capacidades cognitivas. En el estudio muy elemental que se había hecho a estos pacientes, no tenían alteraciones funcionales en la memoria o cognitiva, tenían alteraciones muy, muy leves en algunos test y eran más acentuadas en los pacientes mayores que en los pacientes menores. O sea que esto, como decís vos, es un disparador. Abre una posibilidad de investigar qué pasa con el cerebro y con el COVID. Te escucho atentamente, Gustavo, y sabes que pienso que a veces perdemos de vista que esta pandemia, que el COVID, es algo realmente nuevo, aunque parezca que es eterno, ¿no? Para lo que es la ciencia, la investigación. Hay tanto tiempo que nos está faltando, por supuesto, que se necesita para tener quizás más datos, más certezas. Es muy importante lo que mencionás. Hay un constante devenir dentro del ámbito de la investigación, por supuesto, y dentro de todo lo que ustedes hacen, que es formarse permanentemente, que a veces no se encuentran esas respuestas contundentes que quizás la ansiedad o, bueno, una necesidad de definirlo tenemos como sociedad, ¿no? Mira, hoy estoy coincidiendo contigo en un 100% en lo que estás diciendo, porque yo siempre digo lo mismo, a riesgo de repetirme, esta enfermedad la conocemos desde el 11 de enero del 2020, o sea, hace un poco más de 2 años que sabemos lo que es el COVID.
La cantidad de información generada es infernal y solamente hay que recordar que hay un montón de vacunas eficaces que ya están en más de 10.000 millones de dosis en todo el mundo, Sí. pero hace poco tiempo, comparado con la tuberculosis, el sarampión o cualquier otra enfermedad infecciosa que la conocemos hace siglos. Entonces estamos todavía en una etapa de recolección de datos y la verdad que no hay pacientes que tengan más de 2 años y pico. Entonces, el efecto prolongado es, entre comillas, no sabemos bien lo que significa. En FLENI estamos estudiando, en un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, estamos estudiando qué pasa con estos pacientes, qué le pasa a su cerebro, qué le pasa a sus capacidades cognitivas, qué le pasa a la respuesta inflamatoria. Y probablemente en un tiempo tengamos datos un poco más certeros, más concretos y métricas sobre esta pregunta. Sin dudas, y me parece importante, lo menciono de verdad, porque a veces estamos con una ansiedad que es lógica, que es entendible, pero que no nos lleva por buen camino. En principio, quiero aprovechar esta oportunidad de charlar con vos, porque hay algo que sí sucede, que es la gente que tiene, por ejemplo, el post-COVID, y que quizás no hace esa consulta luego de atravesar la enfermedad, porque bueno, lo subestimamos, lo normalizamos, lo tomamos como algo más. Es importante atender esas llamadas de atención que vemos que son quizás distintas en nuestro organismo. A partir de lo que decimos que desconocemos, que hablamos hace unos minutos, probablemente una persona que tuvo COVID tiene que consultar a su médico de cabecera, el médico clínico de toda la vida, y probablemente se tenga que hacer algunos estudios para averiguar si hay algún efecto que produjo este virus en el organismo de la persona, cardiológico, pulmonar, cerebral, lo que fuera. O sea que la consulta es absolutamente adecuada. Y yo quiero introducir un factor más que a nosotros nos complica la interpretación. Está la pandemia, está el COVID, pero está la cuarentena. Entonces la cuarentena ha sido una experiencia social, laboral, amistosa, amorosa, etcétera, transversal, que nunca esta generación que vive sobre la Tierra tuvo. Nunca pasó una cuarentena como la que pasamos. Entonces, los fenómenos psiquiátricos, la depresión y los trastornos de ansiedad que se han visto en este grupo de pacientes, ¿es por la cuarentena o es por el virus? ¿O una mezcla de ambos? Eso es una pregunta que probablemente podamos contestar, pero que hoy no la sabemos y que tenemos que tenerla en cuenta. No, y lo que sí sabemos, como bien decís, es que el aislamiento social, sobre todo, que fue preventivo en su momento, pero que, bueno, generó un impacto en muchísimas cuestiones de la salud, porque la salud emocional y la salud mental, no sé qué opinás vos, pero entiendo que por supuesto tiene un impacto en nuestra salud física. Tremendo, tremendo, y todavía no tenemos métricas sobre eso, es difícil cuantificar eso, pero sobre todo en la población de los adultos mayores, que eran los que había que proteger más, el aislamiento tiene un efecto deletorio, eso ya lo sabemos hace mucho tiempo, las relaciones amistosas, el grupo social, todo fue afectado. Entonces, esto es un dato que nosotros tenemos que tratar de identificar y entender, porque no ha sido gratis eso, probablemente en algún momento justificado, pero no ha sido inocuo. Absolutamente. Estamos hablando con Gustavo Seplever del Instituto FLENI, este placerazo que nos damos aquí en Casa de Salud. Tengo preguntas para vos, para compartirte. Voy a abusar de tu buena predisposición y de tu conocimiento, porque tratamos de hacer ese nexo entre la duda y los profesionales. La primera pregunta, a ver, la vamos a ver en pantalla ahora. A ver, ahí la vamos a ver y te la compartimos. Isabel de Corrientes y pregunta, ¿que se achique el cerebro significa que perdemos capacidades cognitivas? Está muy bien, Isabel, esta pregunta, porque eso es lo que uno a priori pensaría, pero tiene que demostrarlo. Claro. En este caso particular de la revista Nature que hablamos, se achica un poco el cerebro en algunas zonas, pero no parece tener un impacto cognitivo, por lo menos medido por los investigadores que hicieron este estudio. Esa pregunta es fundamental. Entonces, ¿este achicamiento del cerebro tiene efecto clínico o no lo tiene? La verdad que no lo sabemos, en este estudio no parece indicarlo de esta forma, pero probablemente hay que hacer un estudio con la neuropsicología más intensa, más moderna y más profunda para ver si realmente hay un efecto. Y no solo eso, si el efecto es permanente o se puede ser reversible, que por ahí es una de las posibilidades que existe en el sentido que lo clínico pueda revertirse. Así que es una muy buena pregunta y hoy no la podemos contestar. Bien, vamos a la próxima. En este caso es de Analía, de Madariaga, y dice, yo y toda mi familia tuvimos COVID. ¿Cómo sé si nos produjo algún daño neurológico? Y ahí hay que consultar al profesional capacitado, Analía, porque, digamos, probablemente ustedes, por el tipo de la pregunta, me imagino que no tienen ningún síntoma clínico importante que a ustedes les llame la atención. No. Pero como decía antes, está bien si uno después de que tuvo COVID ya no lo tiene más,
consultar a su médico de confianza para ver si tiene que hacer algún estudio adicional, si el COVID dejó alguna lesión un poco más permanente o no. Lo que tenemos que decir también que en la Argentina, de los prácticamente 9 millones de casos que tuvimos, la enorme mayoría se curó. Eso también es un dato que hay que decirlo. Todos lamentamos los muertos y es algo dramático, pero la enorme mayoría de los pacientes se han curado. Entonces ese es el grupo que uno por ahí tiene que ver si ha quedado alguna lesión de algún tipo, aunque sea sutil. Total. Totalmente. Vamos ahora a compartir la próxima pregunta y después te voy a preguntar algo de la vacuna y nuestro cerebro. Paula de Lobos dice, ¿el daño en el cerebro del COVID afectará igual a los niños como a los adultos? Está muy bien, Paula, esa pregunta es excelente en el sentido que el COVID ha sido discriminador en términos de edad. Ha sido tremendamente agresivo en los adultos mayores, en los que estaban en los geriátricos sobre todo, y no ha sido tan agresivo a medida que disminuye la edad, y en los chicos probablemente tiene un efecto muy, muy relativo. O sea que en esta serie que yo mencionaba del trabajo de Nature, el grupo etario es entre los 51 y los 81, o sea que no nos contesta qué pasa con los chicos, pero probablemente por inferencias indirectas uno presupone que en el cerebro de los chicos el virus ha sido de muy, muy bajo daño, como pasa con el resto del organismo en los chicos. Vamos a la próxima pregunta, Gustavo. En este caso es de Sabrina, de Buenos Aires, y dice, después de la cuarentena tengo mucha ansiedad y miedo. ¿Se puede trabajar esto? Viste, son dos emociones, el miedo y la ansiedad, que vos decís, ¿cómo hago? Claro, Sabrina, es tal cual lo que hablábamos antes. Uno, probablemente después de esta experiencia tan intensa que todos pasamos en términos de miedo, de cuarentena, de que se difuminan nuestras relaciones sociales y laborales y demás, quedan estos efectos que probablemente no estén vinculados al virus, sino a la experiencia emocional de haber pasado por una pandemia y una cuarentena. Hay que pedir ayuda profesional, para manejar estas cosas que son absolutamente manejables y uno las puede entender como cualquier miedo y probablemente poder vivir con ellas o manejarlas mucho mejor. No hay que privarse de la ayuda profesional en esto. Qué bien lo que decís, qué bien, adhiero 100%. Carmen de Río Negro dice, tuve COVID muy leve, tan solo un poco de dolor de garganta. ¿Eso significa que no me dejó secuelas importantes? Probablemente esto tenga que ser analizado en términos específicos por algún grupo de profesionales que lo estudie. Lo que se ve en términos generales es que las enfermedades leves o las variantes leves del COVID, como esta que se describe, en general no parece que dejen lesiones importantes, pero también vemos que este estudio de Nature que hacíamos referencia, ninguno fue grave, o sea que no hay una relación causa-efecto absoluta entre lo leve de la enfermedad y las lesiones o eventualmente las complicaciones que dejan. Lo escuchaste a Gustavo Seplever de Pleni Oficial, @Pleni_Oficial. Qué placer, Gustavo, me encantó esta charla, te agradezco tanto y sobre todo la claridad, porque en estos momentos necesitamos eso, bajar la ansiedad y tener certezas. La única certeza es que la pandemia continúa y que hay que hacerse los controles y sobre todo que hay mucha gente dedicando su vida y su conocimiento a buscar esa respuesta que todos necesitamos. Te mando un abrazo grande, gracias. Y déjame decirle un comentario brevísimo, y que la vacuna cambió la historia, que la vacuna cambió la historia y eso es un aprendizaje. Me quedó pendiente esa pregunta, muy importante, la vacuna, no hay que tener dudas. Eso. Mirá, totalmente de acuerdo. Te iba a preguntar, te propongo al aire, mira, vamos a hacer un programa especial sobre la vacuna y nuestro cerebro también, porque hay mucha gente que a veces la infodemia hace más daño que la propia pandemia. Así que te mando un abrazo, gracias. Hasta luego. Nos despedimos. Chao, hasta luego, Gustavo. Nos despedimos de este programón. Realmente espero que les haya servido. A mí me encantó la producción. Siempre un placer trabajar con este equipo y sobre todo cumplir este rol social de servicios que llevamos adelante día a día en nuestra querida pantalla de la televisión pública, accesibilizando los contenidos y la información en salud, que es lo más importante que tenemos como individuos. Recuerden que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chau, chau.